Bien, a continuación vamos a crear una nueva hoja detrás o después de resumen, que la vamos a llamar detalle, y su cometido es también un resumen, pero un resumen detallado de los gastos que tenemos a lo largo de todo el año. Por tanto, vamos a empezar a poner los meses del año por aquí. Arrastramos hasta diciembre y a continuación, bueno, vamos a poner por un lado los ingresos. Hay que decir que en este proyecto no estamos desglosando o no estamos detallando demasiado los ingresos, porque está más bien digamos pensado para el control de gasto. Entonces aquí tenemos los ingresos que vamos a tener a lo largo de todo el año, y vamos a ir también copiando los gastos, pero digamos en resumen. Vamos a copiar todo esto y lo vamos a pegar en esta hoja de aquí. Bueno, vamos a cambiar un poco también la estética de estas hojas. Para empezar, vamos a quitarle todos los bordes y vamos a ponerles otro color diferente. Son ingresos y estos son gastos. Y vamos a ponerle aquí también un borde grueso. Bien, pues aquí tenemos ya pues toda la información. Ahora lo que vamos a hacer es poner una cuadrícula. Y ahora pues empieza una tarea un tanto ardua, que consistiría en ir poniendo aquí pues todos los resúmenes o resultados de cada uno de los epígrafes que estamos hablando. Por ejemplo, en el caso de enero tendríamos que irnos aquí bueno, hay que decir también una cosa interesante, y es que si yo arrastro estos datos de ingresos, como podemos ver, la verdad es que nos viene bastante bien porque están seguidos. Pero esto no va a ocurrir así en el caso de los gastos. Esto lo hemos hecho para los ingresos, ha funcionado perfectamente. Para el mes de enero, por ejemplo, bueno, ocurrirá lo mismo para los siguientes meses, pero el caso de los gastos es diferente. En el caso de los gastos, las celdas no están juntas, así que es un poquito engorroso. Gastos de transporte, perdón, he pulsado en un sitio que no debía. Gastos de transporte aquí. Gastos de educación, pues nos vamos a gastos de educación. Voy a ampliar un poco esta hoja. Vamos a continuar, estábamos en gastos de educación. Ahora gastos de seguros. Gastos de seguros. Gastos generales. Gastos generales. Y gastos de ocio. Gastos de ocio. Bien, bueno, también podríamos crear, vamos a insertar aquí, vamos a poner aquí una hoja de resumen que de alguna manera identifique el total de ingresos y que no va a ser nada más que sencillamente pues eso, el total de ingresos. Es decir, el equivalente de la hoja de resumen. Y aquí el total de gastos. Donde pues también vamos a hacer lo siguiente. Vamos a copiar este formato. Lo vamos a pegar aquí. Y bueno, esto lo vamos a poner en un recuadro.
Bien, esto vamos a ponerlo en un color más bien azulado y esto en un color más bien rojizo, que bien podría ser otro diferente o un anaranjado. Bien, y esto de aquí, bueno, pues esto vamos a hacer también una autosuma. Esto vamos a arrastrarlo hacia la derecha y esto vamos a arrastrarlo hacia la derecha también, porque es autosuma de los valores que están por encima, es decir, estos de aquí y estos de aquí. Más cosas, bueno, podemos crear aquí también un borde grueso. Bien, ahora tenemos un pequeño problema, es rellenar toda la hoja desde febrero hasta diciembre con los ingresos y los gastos de cada una de las hojas de los meses que tenemos aquí. Para los ingresos no hay tanto problema porque yo puedo poner aquí igual a la nómina, perdón, a la nómina 1, le doy a intro y ya solo tengo que arrastrar hacia abajo. Me voy a encontrar con los datos de febrero. Eso mismo puedo ir haciéndolo con cada uno de los meses y no voy a tener demasiado problema. Bueno, aquí veo que está utilizando una referencia absoluta y eso a mí no me conviene. Voy a utilizar una relativa. En principio no hay mucho problema para los ingresos. El problema viene en los gastos. En los gastos yo tendría que irme a febrero, gastos de vivienda, y no puedo arrastrar esto ni mucho menos porque ahora me encuentro con que los gastos de compras generales están en una celda que no está contigua. Aunque hay ciertos patrones que se repiten, por ejemplo, vemos que está aquí I24, cosa que también está aquí, pero en general es un poco engorroso rellenar esta tabla. Bueno, en la plantilla vais a tener lógicamente los datos totalmente ya rellenados. Así que voy a parar aquí el vídeo y voy a continuar rellenando la plantilla o esta hoja concretamente de detalle con los datos de cada una de las hojas. Bien, pues ya tenemos aquí toda la tabla con los datos creados en su lugar, todo en su sitio, digamos. Todas las celdas contienen, o sea, todas las celdas de la hoja detalle contienen datos de cada una de las celdas, tanto para los ingresos como para los gastos, así como los subtotales que, bueno, nosotros los hemos creado con una fórmula muy sencilla. Ahora nos planteamos también tener una serie de datos finales de gastos, perdón, de ingresos y de gastos, que bueno, van a ser sencillamente pues una autosuma de cada una de las partidas, las cuales vamos a resaltar de alguna manera. Estos serían los subtotales. Bueno, aunque realmente esto de aquí es un total, ya es un total absoluto, es decir, esto sería pues el total de ingresos, que lo vamos a denotar con algo azulado, y aquí algo pues más bien rojizo, anaranjado, y aquí está. Bien, nos planteamos ahora algo importante, que sería, podríamos hacer un gráfico que de alguna manera resumiera cuáles han sido los totales de gastos. Bueno, pues evidentemente sí. Para ello vamos a seleccionar por un lado las celdas de gastos, de resumen de gastos agrupados, y por otro lado sus datos correspondientes, y nos vamos a insertar este gráfico. Por ejemplo, vamos a aumentar esto lo suficiente como para que se vea perfectamente. A ver, control Z para deshacer esto último. Voy a colocarlo aquí y esto lo vamos a llamar resumen de gastos anuales.
Bien, evidentemente no están los datos totalmente rellenados porque, como vemos aquí, faltan muchísimas celdas por rellenar. Pero ya nos vamos haciendo una idea de que este gráfico pues, va a contener información muy útil de cuál es la distribución de gastos en nuestro domicilio o en nuestra familia, digamos, ¿no? Este sería un resumen de gastos anuales. Y en cuanto a los ingresos, bueno, podemos hacer lo mismo realmente. Vamos a mover el gráfico a la derecha y vamos a crear un gráfico equivalente de ingresos. Pues hacemos lo mismo, hemos seleccionado las celdas que contienen las palabras o las frases de nómina, nómina, etcétera. Y por otro lado, pues los datos. Lo ampliamos un poco. Esto último, vamos a ver. Deshacer. Y ahora lo que vamos a hacer es mover el gráfico y ponerle, bueno, un tamaño equivalente y resumen de ingresos anuales. De acuerdo, pues aquí tenemos un resumen, tal como su nombre indica, de los ingresos que tenemos. Como evidentemente tampoco hemos rellenado apenas datos, pues digamos que no vamos a tener demasiada información. Esto podríamos ponerlo un poquito más pequeño tal vez, o por lo menos más estrecho. Y ya tenemos aquí una hoja de resumen. Una hoja de resumen pero detallada. A diferencia de la hoja de resumen normal, esta contiene un detalle. También si quisiéramos podríamos pues ver cuál es la distribución de los ingresos y de los gastos a lo largo de todo el año. Esto ya sería un gráfico de columnas, bastante más clásico, digamos. Y bueno, como podemos ver, todavía no tenemos nada especial, o sea, tenemos muy poca información en cuanto a ingresos, ¿no? Habría que ponerle, vamos a ver, en cuanto a la presentación, título del gráfico, vamos a poner encima del gráfico un título que va a ser evolución de ingresos anuales. Bueno, más que anuales serían mensuales, la verdad. Sería más propio decir eso. ¿Y este gráfico qué hacemos con él? Bueno, pues podríamos, en el caso de que nos moleste aquí, o bajarlo o ponerlo en otra hoja. Esto sí está bien dicho porque es anual, es resumen de gastos a lo largo de todo el año, es decir, en un acumulado, porque esto lo que estamos representando aquí son gastos acumulados a lo largo de todo el año. Vamos a hacer lo mismo con los gastos. Lo que ocurre es que vemos que los meses, los nombres de los meses, están en diferente posición o no contiguas las celdas a los gastos. A diferencia de la cuestión de los ingresos, que estaba continuo. Bien, pues vamos a hacer otro gráfico, el cual vamos a llevar aquí abajo, aunque podríamos perfectamente llevarlo a otra hoja. Eso ya depende de nosotros, de lo que queramos. Eso sí, creo que sería más interesante tener un título. El título sería evolución de gastos mensuales. Y efectivamente, pues aquí tenemos la evolución de estos gastos y la evolución de estos ingresos. Y con esto pues ya tenemos bastante información de cuál es la naturaleza de nuestros gastos, de cuál es su evolución a lo largo de todo el año. Y bueno, pues hasta aquí
este vídeo en el que hemos seguido generando nuevas características avanzadas para la plantilla actual, y espero que les haya gustado y nos veremos en el siguiente vídeo. Muchas gracias por su atención y adiós.